Han surgido tantas críticas, o qué riesgos puede traer ese tratado para allí y para aquí, para la ciudadanía estadounidense o para la europea. Bueno, riesgos o beneficios, ¿no? Beneficios, según claro, quien habla, ¿no? Pero casi que lo hemos dicho ya, ¿no? El capital libre de movimiento suma mucho poder y reduciendo el control democrático de sus gestiones, porque el debate central aquí queda ubicado en la creación de unos tribunales comerciales ad hoc, es decir, especiales, cuyo poder se teme pueda sustituir a las leyes nacionales o incluso a las normas europeas en los conflictos entre empresas y estados. ¿Y en qué momento estamos ahora exactamente de las negociaciones? Pues estamos en un momento muy importante, porque la próxima semana el Europarlamento ha de votar su posición y esta semana pasada lo que hizo el Europarlamento fue, a pesar de muchos grupos de izquierda, decidir que el mandato actual estaba bien y que Europa, la comisaria Malmström y el negociador comercial pueden seguir hablando con Estados Unidos a pesar de estos tribunales especiales que a muchos no han gustado. Y eso hay que decirlo porque los socialistas votaron finalmente con el Partido Popular. Ha habido muchas críticas, como os podéis imaginar, hay repercusiones sobre quién representa qué en estas posiciones, y hoy hemos podido hablar con la responsable del Partido Socialista Español dentro del Grupo Parlamentario Socialista, y ella se ha defendido así. Desde el inicio de los debates con respecto a esta cuestión, el Grupo Socialista ha planteado su rechazo a los sistemas de arbitraje privados. Esto se ha incorporado en este texto. De manera más o menos matizada, podemos incluso ser más contundentes, como lo hemos planteado en nuestra enmienda. Y lo que es importante es que en este informe que va a aprobar el Parlamento de cara a la próxima ronda de negociaciones se conozca cuál es la posición del Parlamento Europeo mayoritaria, y en esa posición es en la que estamos trabajando el Grupo Socialista. De aquí al final de las negociaciones tendremos que ver cuál es el resultado de todo el acuerdo. Esto es importante porque lo que ha votado y tiene que ratificar el plenario la semana que viene no es el final de la negociación, no es el apoyo o el rechazo al acuerdo, son, digamos, la posición negociadora, lo que se quiere. Y en este caso, bueno, habrá que ver qué da. Los socialistas mantienen que el problema es que los grupos de la izquierda no garantizan que se apruebe ninguna posición, y a partir de ahí ellos consideran que es imprescindible introducir en las negociaciones algunos elementos nuevos, como por ejemplo que se reconozcan los derechos laborales internacionales. ¿Y qué trámites faltan? Te iba a preguntar para su entrada en vigor, claro, la entrada en vigor supongo que se prolongará en el tiempo, pero ¿qué queda a partir de ahora? No, para su aprobación. Para su aprobación, digamos, claro, primero, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que faltan años, habrá gente que dirá quizás que faltan meses, no sé, puede faltar mucho tiempo, y yo creo que muy poca gente cree que eso pueda aprobarse dentro de esta legislatura europea, ¿no? Europea, quiero decir que en fin. Que quedan años. En resumen, queda tiempo. Gracias, Griselda. Gracias por situarnos. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos muchas dudas sobre este tratado transatlántico para el comercio y la inversión, sobre este acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa. Queremos también que ustedes nos trasladen las suyas, sus inquietudes, si es que las tienen, o sus certezas. Sara Vitore. Sara, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches. Dudas, preguntas, certezas y también opiniones, como qué puede suponer el acuerdo, o cómo puede repercutir en nuestros derechos, o qué cambiará en nuestro día a día cuando se termine firmando, o por qué tanto secreto. Que nos llamen, como siempre, al 902 14 60 60. Nos pueden enviar los correos electrónicos a hora25@cadenaser.com. Pueden escribirnos a Twitter, la dirección es @hora25, y también a Facebook, hora25 Cadena Ser. Esas son las formas habituales de contacto. Griselda Pastor nos decía que hay un español en el equipo negociador entre Europa y Estados Unidos. Se llama Ignacio García Bercero y nos está escuchando. Señor García Bercero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Déjeme que le pregunte primero por la que usted lo sabe bien, es una de las principales críticas, si no la principal, que se está vertiendo sobre este proceso, y es el secretismo. ¿Por qué se sabe tan poco de la negociación de este tratado? Bueno, déjeme que deje algún punto claro. La Comisión negocia con un mandato que es público. Las propuestas que la Unión Europea presenta a Estados Unidos en los distintos temas de la negociación las hacemos públicas y pueden ser consultadas en nuestra website. Por supuesto, estamos en contacto regular y continuo con las autoridades de los Estados miembros y con el Parlamento Europeo,
que tienen acceso también a la información que inevitablemente es confidencial, porque hay ciertos textos, sobre todo los textos que reflejan también la posición americana, que tienen que ser mantenidos con confidencialidad. Pero la negociación, pienso yo, que estamos haciéndola dentro del nivel máximo de transparencia que es posible, teniendo en cuenta el margen que siempre tiene que dejarse en el contexto de la negociación internacional. Y por supuesto, mucho antes de que este acuerdo vaya a ser sometido a aprobación, será totalmente público una vez que las negociaciones hayan sido concluidas. Pero por supuesto entendemos que hay inquietudes, y por esa también la razón por la cual la Comisión y sobre todo la comisaria Malmström desde el principio de su mandato ha insistido en la importancia de la comunicación y de la participación en los debates ciudadanos. Y por eso le agradecemos que nos atienda también esta noche. Decía usted que las propuestas formuladas por Europa en la negociación a Estados Unidos están disponibles, por ejemplo, en la página web. Entiendo, señor García Bercero, que en este proceso esas propuestas habrán sufrido modificaciones. Bueno, nosotros lo que hacemos público es la propuesta que nosotros presentamos a Estados Unidos al comienzo de la negociación. Evidentemente, a medida que la negociación avanza, se trata de ver cómo reconciliar la posición europea y la posición americana, y eso se refleja en lo que se llama un texto consolidado, que los Estados miembros y miembros del Parlamento Europeo tienen acceso, pero que inevitablemente no podemos hacer público aún, porque aquí estamos reflejando también las posiciones de la otra parte, y en cualquier negociación siempre tiene que haber un espacio para que ambas partes exploren los terrenos de compromiso. Pero como dije, una vez que se haya concluido un capítulo, una vez que se haya concluido la negociación, los textos serán públicos. En todo caso, entiendo que usted entiende, señor García Bercero, que haya recelos, no tanto por la posición de Europa, que también, pero por lo que usted me cuenta, por esa insistencia de Estados Unidos en mantener en secreto ciertos ámbitos de la negociación. Bueno, yo creo que es inevitable en cualquier negociación internacional que se mantenga un cierto espacio de confidencialidad entre ambas partes de la negociación. Yo creo que eso es inevitable, pero como dije, nosotros hemos tomado la opción de que nuestras posiciones tienen que ser públicas, de forma de que cualquier ciudadano europeo tenga muy claro qué es lo que la Unión Europea propone y quiere conseguir en esta negociación, y siempre estamos dispuestos a dar más explicaciones y a participar en cualquier tipo de debate sobre la negociación. Señor García Bercero, el arbitraje, ese sistema de arbitraje, lo mencionaba antes nuestra corresponsal comunitaria, ¿es quizá uno de los contenidos más polémicos de este tratado? Sí, y esa es la razón por la cual la Comisión decidió una pausa en la negociación sobre este tema, hacer una consulta. Y una vez que la consulta ha sido concluida, la comisaria Malmström ha presentado una serie de ideas a los Estados miembros y al Parlamento Europeo de cómo conseguir una reforma muy fundamental del sistema internacional de arbitraje, y lo que nosotros presentamos actualmente corrige los defectos del sistema actual a nivel de transparencia, a nivel de asegurar de que las decisiones sean tomadas por personas plenamente cualificadas y con la misma legitimidad que un juez nacional, y también asegurando de que las normas de protección de la inversión no puedan en ningún caso ser un obstáculo a la reglamentación por parte de las autoridades públicas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en mente es una reforma muy fundamental del sistema, algo muy distinto a los acuerdos actuales en vigor, y no olvidemos que en Europa existen actualmente 1.300 tratados internacionales, todos los cuales tienen un mecanismo de resolución de disputas entre los inversores y las autoridades estatales. Tenemos que asumir, señor García Bercero, que una de las consecuencias de este tratado será una pérdida o una mayor pérdida de la soberanía, en fin, europea de cada Estado. No, por supuesto que no. Evidentemente, cualquier compromiso internacional implica una obligación que se ha contraído internacionalmente, pero en nada se va a limitar la soberanía. Y una cosa que quiero dejar totalmente clara: cualquier reglamentación futura que se adopte en Europa continuará siendo adaptada sobre la base de los procedimientos establecidos en el Tratado de la Unión Europea, y con pleno respeto del papel de los Estados miembros y del papel del Parlamento Europeo. No se trata de ninguna idea de transferir nuestra capacidad reglamentaria a ninguna entidad
supranacional, a ninguna entidad conjunta con Estados Unidos. Se trata de ver cómo ambas partes pueden cooperar mejor en los temas reglamentarios, ni más ni menos. A los europeos, a usted o a mí, a cualquiera de los oyentes de la SER, ¿nos irá mejor con este tratado? Bueno, yo creo que en principio a los europeos, si se puede comerciar con Estados Unidos en condiciones de mayor libertad, sin discriminación para las empresas europeas en el mercado americano, si podemos tener un mercado más abierto, en el cual haya también mayor acceso a los bienes producidos en Estados Unidos, eso es algo que inevitablemente será para el beneficio de los ciudadanos europeos. Y no olvidemos que una gran parte de los puestos de trabajo en la Unión Europea dependen de las exportaciones. 30 millones de europeos dependen para su puesto de trabajo de las exportaciones fuera de la Unión Europea, y es importante que la Unión Europea continúe siendo un participante activo en el comercio internacional. Claro, señor García Bercero, pero este es un camino de ida y vuelta. De la misma forma que se busca facilitar la exportación de productos europeos a Estados Unidos, se facilitará la entrada de productos estadounidenses en nuestra economía. Por supuesto, y evidentemente se trata de un acuerdo en el cual tiene que haber beneficios para ambas partes, un acuerdo que tiene que ser equilibrado, pero yo creo que es importante sobre todo que Europa no debe tener miedo a la competencia internacional. Europa es juega un papel muy fundamental en el comercio internacional, y nuestros acuerdos comerciales han producido buenos resultados para la Unión Europea. Permítame que le hable de nuestro acuerdo con Corea, que yo también fui responsable de su negociación. Ese también es un acuerdo que en su día fue controvertido, que se hablaba y que iba a tener un impacto negativo sobre ciertos sectores industriales europeos. ¿Y cuál ha sido la experiencia 3 años después de su entrada en vigor? Que las exportaciones europeas a Corea han aumentado en un 35%, mucho más que la media general del aumento de nuestras exportaciones. Y que incluso en el sector más sensible, en el sector del automóvil, existe actualmente un comercio equilibrado entre Unión Europea y Corea. Luego yo creo que es importante que no vayamos a esas negociaciones como complejos y que seamos conscientes de que la Unión Europea tiene todas las de ganar en un acuerdo, siempre que sea un acuerdo sólido y equilibrado. Pues señor García Bercero, Ignacio García Bercero, jefe negociador de la Unión Europea, de este acuerdo del TTIP, le agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Muchísimas gracias a usted. Gracias, buenas noches. Es un asunto complejo, es decir, y muy poliédrico, porque este es un acuerdo de un gran alcance, no solo es comprar y vender productos. Bueno, hay opiniones a favor y en contra de este futuro tratado de libre comercio, por llamarlo de una forma en la que todos nos podamos entender, que Washington y Bruselas quieren implantar. Hablaremos de las distintas posturas en Europa, pero quiero que vayamos a Estados Unidos para saber cómo acogen la ciudadanía, los partidos, si hay o no interés en la negociación y en este futuro tratado. Vamos a Nueva York, Beatriz Barralola. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí no se habla prácticamente nada del Tratado de Libre Comercio con Europa porque la prioridad para Obama es el del Pacífico con los países asiáticos cuyas negociaciones están más avanzadas. Pero en el Congreso hay movimientos que afectan a los dos tratados. La Casa Blanca está intentando que aprueben una ley que le daría poderes para aprobar los tratados por la vía rápida. Es decir, aunque el Congreso tendrá el sí o el no final, si aprueban esta ley de vía rápida no podrían introducir cambios o enmiendas. Sherrod Brown es un senador demócrata y uno de los más firmes opositores. Tomamos decisiones aquí que dejan a la gente sin trabajo e incluso la página editorial del Wall Street Journal, el mayor y más vehemente animador del libre comercio de todos los periódicos del país, reconoce que la gente se queda sin trabajo por la deslocalización. Pero vamos a votar esto sin que ni siquiera tengamos enmiendas sobre cómo cuidar de esos trabajadores y aplicar el tratado. La ley de vía rápida va ahora a la Cámara, donde cuenta con la oposición de muchos demócratas y algunos republicanos. Los sindicatos y los grupos ecologistas se oponen a los tratados de libre comercio y presionarán a los demócratas para que voten en contra. Si finalmente la ley pasa, haría más fácil que se apruebe el Tratado de Libre Comercio Transatlántico. Les decíamos que las críticas que está recibiendo este tratado en Europa no son pocas. Es un gran huracán que arrasará con nuestros derechos laborales y sociales, con nuestros servicios públicos y con el medio ambiente. Así define este TTIP, este tratado. Marina Albiol es eurodiputada de Izquierda Unida y nos escucha ya. Marina Albiol, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Le pido un resumen, porque entiendo que serán muchos los motivos, pero al menos en esencia los motivos que le llevan a hacer esa descripción tan categórica de los riesgos de ese tratado.
Bueno, pues nosotras desde Izquierda Unida, desde la izquierda europea, entendemos que este es un tratado que se está haciendo a medida de los intereses de las grandes empresas, de las multinacionales, y que al final de lo que se trata, o el objetivo final de este tratado, y no es algo que digamos nosotras, ¿no?, sino que además lo dice el propio mandato de la Unión Europea, el mandato negociador, dice que, bueno, que el objetivo es proporcionar el mayor nivel posible de protección jurídica y de garantía para los inversores europeos en Estados Unidos y viceversa, y que el objetivo también debe permitir a las empresas privadas denunciar las legislaciones y reglamentaciones que consideren que representan obstáculos o barreras para el acceso a los mercados, ¿no? Por tanto, es un tratado, como digo, que se hace a medida de estas grandes empresas, y que sin duda, si se llega a aprobar el tratado, lo van a dejar todo muy atado y con muy poco margen de maniobra para los ayuntamientos, para las comunidades autónomas, para los estados, para que se puedan hacer políticas de izquierdas, ¿no? Digamos que también entendemos que este tratado intenta, bueno, pues parar los pies a futuros gobiernos que puedan hacer políticas de izquierdas, ¿no? Intenta, como digo, dejarlo ya todo atado y en favor de estas grandes multinacionales. Hace unos minutos el negociador europeo, el señor García Bercero, nos decía que en esta negociación existe la confidencialidad exigida en este tipo de negociaciones, fundamentalmente porque lo pide Estados Unidos. Señor Albiol, ¿cuánto saben ustedes, usted como eurodiputada, del contenido real de las negociaciones? Bueno, pues es cierto que el oscurantismo está siendo uno de los principales obstáculos en este tratado, y de hecho no solo se está negociando de espaldas a la ciudadanía, sino que además se está negociando de espaldas también de los representantes que estamos en el Parlamento Europeo. Ni siquiera nosotras tenemos acceso a toda la documentación, las diputadas que estamos en el Parlamento Europeo y los diputados, y a la poca información a la que podemos acceder, pues para poder acceder a ella tenemos que firmar un compromiso de confidencialidad en el cual lo que estamos firmando es que no vamos a dar difusión del contenido que allí leamos, que no vamos a hacer copias de los documentos, ni siquiera nos dejan entrar con un papel y un boli para apuntar las ideas, ¿no? Y por tanto, y además cuando firmas ese documento de confidencialidad, de que vas a respetar la confidencialidad, incluso te advierten que si das difusión a lo que puedas leer, puedes estar sometida a procesos penales, ¿no? Uh-huh. Por tanto, se nos está también impidiendo nuestra labor como representantes públicos de acceder a la documentación y de informar a la ciudadanía de las cuestiones que se están negociando. Y pese a todo, pese a voces críticas como la suya, algunos grupos del Europarlamento, parece que el Europarlamento ha conseguido, en fin, ahormar mayorías como para que esta negociación siga adelante. Así es. Tenemos la semana que viene, en la sesión plenaria de Estrasburgo, un debate sobre el informe que ha realizado la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, y es un informe que llega con los votos favorables del Partido Popular Europeo, del Grupo Socialdemócrata y de los liberales. Es una alianza que ya se viene repitiendo en el Parlamento Europeo con prácticamente todas las cuestiones, este tripartito que gobierna Europa, y se ha sacado un informe en el que no se ha asumido, por ejemplo, ninguna de las enmiendas que planteábamos desde la izquierda europea, y es un informe en el que habla de las bondades de este tratado y como digo, pactado por estos tres grupos que además son los grupos que en el Estado español coinciden con Partido Socialista, Partido Popular, PNV, Convergencia y Unió, que son los partidos que ya en su momento se negaron a que hubiera un referéndum en el Estado español para que la ciudadanía pudiera pronunciarse si estaban a favor o en contra de estas negociaciones. Uh-huh. Bueno, este tratado, estas negociaciones son para una hora de radio inabarcables. De momento hemos sumado la opinión del negociador de la Unión Europea, una voz crítica de las que hay, y que conviene que se escuchen en el seno de la Unión Europea. Ahora vamos a sumar más reflexiones. Quiero dar las gracias a Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida, por habernos atendido esta noche. Ha sido un placer. Gracias y buenas noches. En nuestra mesa están también aquí en Radio Madrid Eduardo Garzón, él es economista, miembro del Consejo Científico de Ataque España. Eduardo Garzón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Y Dimitri Barúa, es portavoz de la Comisión Europea en nuestro país, en España. Dimitri Barúa, muy buenas noches. Buenas noches. Os voy a pedir una primera aproximación
casi en forma de titular, en 30 segundos. Después vamos a tener mucho tiempo para charlar y para debatir entre ambos. Decía, una primera aproximación bajo la premisa, Eduardo Garzón, ¿por qué sí o por qué no este tratado? ¿Por qué no? Porque se está negociando de espaldas a la población. Eso es un procedimiento totalmente antidemocrático. No hay excusa que valga, como decía el negociador, de que efectivamente deberían intentar evitar que la gente conociera las negociaciones, al menos hasta que estuviera pactado el acuerdo. Y lo que ocurre es que en realidad no es solo un tratado de libre comercio ni de inversiones, sino que lo que hace es reubicar el poder, y lo reubica desde los ciudadanos, desde el poder público y democrático, hacia el poder de las empresas. Por lo tanto, no estamos hablando solo de un acuerdo de libre comercio de inversiones, sino que estamos hablando de una traslación del poder desde los parlamentos hacia los consejos de administración de las grandes empresas. Dimitri Barúa, ¿por qué sí o por qué no? Bueno, es un tratado que es positivo para la economía de nuestro país, de España, positivo para la economía de Europa, porque, pues como ha dicho García Bercero, pues hay 30 millones de puestos en Europa que dependen del comercio, y en España pues más de 1,5 millones de puestos que dependen del comercio internacional. Europa es una potencia comercial, no tenemos que tener miedo de esto, y lo que buscamos a través de este tratado es un mejor acceso al mercado americano para nuestras empresas, y hay que recordar que un 80% de las empresas son pymes, y muchas de las exportadoras no son quizá las más pequeñas de las pymes, pero hay empresas medianas. O sea, es decir que esto va a beneficiar solo a las grandes corporaciones, pues no creo que sea correcto, y lo que buscamos en definitiva es, gracias a esto, crear empleo. Con Dimitri Barúa y con Eduardo Garzón vamos a sumar reflexiones sobre este tratado comercial y de inversión entre Estados Unidos y Europa. Y también con ustedes, con los oyentes, que a través de las redes sociales están ya de forma muy activa opinando sobre este tema. Sí, están opinando y también haciendo muchas preguntas. Si quieres, las preguntas las dejamos para después. Perfecto. Para Dimitri y para Eduardo. Ahora con las opiniones, Miguel, por ejemplo, nos dice en Twitter: acabará con lo que queda del estado del bienestar europeo. Andrés dice: gracias por hablar del TTIP, no podemos perder más soberanía y que las multinacionales estén por encima de la ley. Y una última, Miguel Ángel dice: ese acuerdo es arma de doble filo, nos obligará a liberalizar más nuestra economía, y eso quiere decir que habrá más precariedad. Bueno, esas son algunas de las opiniones que van llegando. Les propongo que se queden con nosotros. Después de la publicidad entramos ya en una reflexión y en un debate más sosegado con Eduardo Garzón, con Dimitri Barúa, también con sus dudas, las de ustedes, los oyentes, en Hora 25 en la SER. Hora 20 en la cadena SER. Hora 25. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Pedro Blanco. Trasladen este mensaje de Salvador Allende, año 1972, ante Naciones Unidas, al día de hoy, 2015. Y serviría perfectamente como línea argumental de aquellos sectores y aquellas personas que suponen o ponen en duda este tratado que se está negociando entre Estados Unidos y Europa. Pregunta para Eduardo Garzón, les recuerdo, y Dimitri Barúa, que nos acompañan en este estudio. Este tratado, lo que contiene este tratado, lo que puede contener cuando se apruebe de manera definitiva, puede afectar, puede impactar directamente en el modelo europeo, teniendo en cuenta que en algunas cosas, por suerte para los europeos, es mucho más protector de los derechos, sobre todo de ciertos derechos, que el estadounidense.
Por supuesto, porque no hay más que ver la legislación europea, que es mucho menos lasa que la estadounidense. Y lo que se pretende con este tratado es, entre otras cosas, armonizar las legislaciones, y claro, no nos lo han dicho, pero sabemos y sospechamos que va a ser a la baja. Y por lo tanto, en materia de, por ejemplo, protección de los derechos laborales, nos encontramos con que la legislación estadounidense no ha reconocido, por ejemplo, 6 de los 8 convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Y estamos hablando de libertad sindical y prácticas sindicales como la negociación colectiva y otro tipo de prácticas, ¿no? En este sentido, si se aprobara este tratado, veríamos que se empezarían a producir reformas laborales, nuevas reformas laborales en los estados europeos para armonizar la legislación, pero no solo la de... Creo que Dimitri no comparte sí, lo de la armonización de la legislación. Has empezado por precisamente el tema donde básicamente creo que la discrepancia es total. Es decir, nosotros siempre decimos que no tiene que haber un acuerdo a la baja y no tiene que afectar a los estándares europeos, porque sabemos muy bien que esto no va a funcionar, porque al fin y al cabo este acuerdo lo estamos negociando la Comisión Europea porque nos lo piden 28 gobiernos, pero se tiene que ir al Parlamento. En el momento que al Parlamento Europeo se le plantee rebajar nuestra legislación o alterar incluso las maneras de hacer nuestra legislación, pues no lo va a aceptar. Lo sabemos muy bien, para nosotros es una línea roja. Bueno, ya lo están haciendo, ¿no? Los parlamentos europeos están reduciendo la protección de los trabajadores y trabajadoras, y recientemente aquí en España hemos visto 2 reformas laborales que van en ese sentido, una del Partido Popular y otra del Partido Socialista, ¿no? Y además que yo creo que es una excusa lo de que se busca generar empleo, como siempre han hecho, porque si nos fijamos en el Tratado de Comercio de América del Norte, nos encontramos con que también se decía lo mismo, se iba a generar mucho empleo, la administración estadounidense lo defendía así, y luego, años más tarde, reconocieron incluso la Cámara de Comercio que no se había creado empleo, sino que se había destruido y trasladado sobre todo a empleo precario a México. Pero yo creo que estás mezclando dos acuerdos de tipo muy diferentes, ¿no? Yo no creo que se pueda comparar primero la situación de México con la Unión Europea. Este acuerdo lo estamos negociando, creemos, desde una posición de relativa fuerza, es decir, somos la primera potencia, somos un bloque comercial exportador y Estados Unidos al revés importa más que exporta, y realmente, reitero, no estamos en la labor de rebajar nuestras normas para ser más competitivos con Estados Unidos. Y creo que precisamente es porque somos competitivos que estamos buscando más vías para nuestras empresas, y reitero, pymes, no solamente multinacionales. Bueno, es muy importante. Pero, por ejemplo, los datos demuestran que solo el 1,3% de las empresas españolas exportan, con lo cual, en el hipotético caso de que el tratado beneficiara a las empresas exportadoras, pues bien, un 1% se vería beneficiado, que son además fundamentalmente grandes empresas que son transnacionales, pero ¿qué ocurriría con el resto de empresas? Bueno, pues lo que vemos es que las que son más débiles frente a la competición estadounidense, pues se verían afectadas. Y por ejemplo, en el ámbito agrícola y ganadero nos encontramos con que la granja europea es 13 veces más pequeña en dimensión que la estadounidense, con lo cual, gracias a la economía de escala, la estadounidense tiene muchísimas más ventajas. Tenemos la PAC que permite precisamente a los agricultores europeos ser competitivos, por un lado porque les compensa por los costes altos porque les pedimos muchas cosas también a los agricultores, pero no creo que, 1,3% de las empresas es una cifra que suena poco, pero en realidad son muchísimas empresas. Estamos, antes he citado la cifra de 1,5 millones, 1.600.000 personas que trabajan en el ámbito relacionado directamente o indirectamente con el comercio, es decir, personas en España que se pueden beneficiar, y más personas aún podrían beneficiarse de un aumento de las exportaciones. Estados Unidos es un socio, si no me equivoco, es un 20% de las exportaciones de España. Pero Dimitri, a ver, lo que importa en realidad cuando se habla de las exportaciones, en realidad tenemos que partir de la base de que ya apenas hay barreras arancelarias, apenas hay impuestos. La media de la Unión Europea es del 1,3%, ¿no? Y en Europa y en Estados Unidos es algo
inferior. Con lo cual lo que se busca es destruir o suprimir o reducir las barreras no arancelarias, que son medidas de seguridad impuestas pues para proteger a los consumidores, para proteger también a los trabajadores y trabajadoras, para proteger al medio ambiente, y esto es en definitiva lo que vemos que buscan con el Tratado de Libre Comercio, porque por ejemplo, si en la Unión Europea hay 1.200 sustancias prohibidas en cosméticos porque se supone o se piensa que perjudica a la salud del consumidor, y en Estados Unidos solo hay 12, entonces nos encontramos con que aquí hay un problema, porque si habría que hacer una armonización, ¿qué ocurriría? Claro. Que ya empezaríamos... Sobre eso quería preguntar a Dimitri Barua, precisamente, ¿cómo se van a garantizar los estándares de calidad en algunos productos? Digo, hablaba de cosméticos, y estoy pensando también en alimentación, por ejemplo. Es evidente que allí y aquí la legislación, desde luego, es diferente y los estándares son distintos. Sí, pero hay que recordar que estamos negociando solo 9, cuando hablamos de armonización de normas, estamos negociando sobre lo que podemos negociar. Lo que no estamos negociando de ninguna manera es sobre servicios públicos, sobre nuestra normativa de medio ambiente. No vamos a cambiar el hecho que haya una lista muy larga de sustancias químicas que están prohibidas. Esto no lo vamos a tocar. Estamos negociando en 9 áreas, por ejemplo, sobre maquinaria industrial, sobre coches, sobre, mencionado los cosméticos, podemos volver a hablar de ello, sobre servicios, es una serie de ámbitos textiles donde creemos que se puede llegar a un acuerdo sin alterar la protección del consumidor, sin alterar la protección del medio ambiente. Eso se traduce, por ejemplo, en los cosméticos, pues en decir, cremas solares, pues en lugar de solo haber cremas solares fabricadas en la Unión Europea, habrá también en el escaparate más variedad, más selección para el consumidor, pero siempre garantizando los criterios, la calidad que se exija a un producto europeo. Es que no van a poder entrar productos que no cumplan con nuestra legislación. Por eso es muy importante decir, estamos negociando donde podemos negociar, pero en otros ámbitos se ha hablado mucho de la carne hormonada o las OGMs, ahí no entramos, no es la negociación, no va de esto. Ese tipo de productos no están incluidos en la negociación, ni van a estar incluidos en este tratado, entiendo. Pues es un producto OGM, seguirá siendo cubierto por la legislación europea. Claro, pero lo que no sabemos, perdóneme señor Barua, voy Eduardo contigo, lo que no sabemos es si Estados Unidos lo ha exigido o no, porque como los documentos son secretos, pues no tenemos conocimiento de esa parte de la negociación. Bueno, García Bercero ha explicado que los textos consolidados están disponibles para una serie de personas, para los gobiernos y para una serie de personas en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo. Pero de todas formas esto se va a publicar al final de la negociación y mucho antes de que se apruebe. Es decir, hay un momento que se somete con total transparencia el texto consolidado y se podrá comprobar que nosotros no hayamos negociado ninguna cosa que no estaba en nuestro mandato. Claro, pero lo que dice Dimitri es cierto en el sentido en el que, claro, no se está legislando ni negociando sobre, por ejemplo, la entrada de cosméticos. Lo que ocurre es que lo que se está haciendo es negociar que la legislación, al fin y al cabo, luego cambie para que se adapte a ello. Y no solo estamos hablando de cosméticos, hablamos de otros muchísimos productos, y lo ha dicho Dimitri, ¿no? Si a las empresas les sale mejor hormonar a las reses, por ejemplo, porque les da mayor productividad y obtienen mayor beneficio, entonces lo harán independientemente de que se esté demostrado que esa carne hormonada en realidad provoca tumores en los seres humanos. No, o sea, es decir, los americanos seguirán haciendo lo que hacen con nuestra, pero un producto que entre en la Unión Europea tendrá que seguir nuestra normativa, es decir, no podrá contener... Claro, que la normativa cambiará. Yo creo que ha dejado muy claro García Bercero que no cambiará. ¿Por qué? ¿Por qué no va a cambiar? Porque, bueno, pues, si los legisladores europeos deciden que va a cambiar, pues entonces, bueno, vale, pero si no se justificaría ante la opinión. La opinión pública no lo quiere. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, la opinión pública no quiere muchas cosas y a los gobernantes a menudo no les importa mucho, ¿no? Pero si es cierto, como dices, que no cambiaría esa legislación, entonces, ¿qué se pretende? Si ya los impuestos a las exportaciones, por ejemplo, están totalmente reducidos, es que no pueden reducirlos todavía más. Bueno, lo que se pretende, obviamente, en algunos ámbitos sí. Pero... Bueno, permitidme, ahora seguimos, pero como hay mucho movimiento a través de las redes sociales, hay muchas dudas, inquietudes, preguntas, quizá algunas de ellas podamos responderlas aquí, con nuestros dos invitados. Pues mira, por ejemplo, Antonio se pregunta, ¿se va a poder votar en cada país si queremos acogernos al tratado?
Pues el acuerdo, eso se verá en función del acuerdo. O sea, eso depende de... porque el comercio es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Pero depende de la forma final del acuerdo. Si necesita la ratificación nacional. Hay tres posibilidades. Una es que se vote solo por el Consejo Europeo, con lo cual ahí ningún Estado intervendría. Hay otro que sería por mayoría simple y por lo tanto incluso, por ejemplo, el gobierno de Syriza, el griego, ya ha dicho que votaría en contra. Y la otra alternativa, que sería la más adecuada desde mi opinión, es que se votara en los parlamentos nacionales e incluso a través de referéndum en los casos que fueran necesarios. Pero el Parlamento Europeo en cualquier caso tiene que votar. Tiene que ratificarlo. Vale, más preguntas, por ejemplo, ¿de algún tipo sanidad o educación se abrirán al capital norteamericano? Sí. Yo lo digo porque hemos visto en los pocos documentos que conocemos que se abre la vía a que las licitaciones de las administraciones públicas se puedan abrir a multinacionales y a empresas de Estados Unidos del otro lado del Atlántico. Y ya tenemos casos en los que vimos, por ejemplo, que esto atenta contra la soberanía local. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa de Japón una vez denunció a una empresa de Quebec, en Canadá, porque lo que hacía que era una empresa de energía renovable era el 60% lo tenía que contratar de forma local, tenía que ser trabajadores de Quebec. Y lo que ocurrió es que, claro, la empresa de japonesa le venía mal y denunció en esos tribunales, que por cierto es efectivamente la parte más oscura, la más abominable del tratado, que es que efectivamente que las empresas puedan denunciar a los estados si consideran que no están obteniendo suficientes beneficios por culpa de la legislación nacional, y no solo eso, sino que los estados no podrían denunciar a las empresas. Las empresas no podrán denunciar a un gobierno por leyes que actúan, leyes que no sean discriminatorias. Pero volviendo al caso de Japón, o sea, estamos hablando de Japón y Canadá. No, en Europa ya una empresa no puede discriminar, un gobierno no puede discriminar en función de la nacionalidad. Entonces hay un marco de competencia en Europa, y lo que es privatizar o no un servicio, eso lo deciden los gobiernos. O sea, los gobiernos competentes a este nivel, nosotros, la Unión Europea, no entramos. Es cierto que cuando hablemos de licitaciones públicas, pues cuando un servicio se somete a licitación, es decir, que bueno, ya está privatizado, puede ser servicio de limpieza o puede ser otra cosa. En esta licitación podrá participar una empresa americana, y en las licitaciones americanas, donde ahora mismo las empresas europeas no pueden participar, podrán participar, pues yo que sé, una obra pública, para dar un ejemplo. Pero en ningún caso el TTIP es la llave que fuerza la privatización. En esto se ha dicho, pero yo creo que no. Vamos, es falso. Bueno, pero es interesante que quede claro que este tratado, cuando se apruebe, no permitirá solo que vengan pantalones de Estados Unidos o máquinas para cortar el césped de Estados Unidos. En fin, pongo ejemplos muy básicos, sino también capital que acabe en la gestión de los servicios. Me da igual, usted decía, la recogida de basura o los hospitales. Si los españoles no quieren, pues no vendrá. Claro. Los españoles tampoco querían que se reformara la Constitución, el artículo 135, y se hizo a expensas y al consejo del Banco Central Europeo, con lo cual vemos aquí que la legislación, como dice, se puede cambiar, y lo hace precisamente para beneficiar a los intereses financieros y económicos, como vemos que ocurre en este tratado, ¿no? Que no es otra cosa. Yo creo que ahí es muy importante el debate. Se ha dicho antes, pues yo creo que tenemos que estar agradecidos de poder estar aquí para explicar las cosas. Queda muchísimo tiempo para la negociación, queda muchísimo tiempo para explicar las cosas, y a diferencia de otras leyes, esto pues es una cosa, un proceso que sigue su curso. Tiene que haber un debate público, pero yo creo estamos informando, estamos dando las claves, y en el momento justo, cuando bueno, pues puede ser que los americanos no quieran firmar un acuerdo, pero en el momento que se concluya la negociación, se somete a ratificación, y ya estamos dando, como se ha explicado antes, muchas pistas sobre lo que estamos haciendo. Estamos explicando las posiciones de la Comisión Europea. Cuando se concluya la negociación hay un texto y se tiene que debatir, y ahí entra todo el proceso democrático. Dimitri, se está explicando de forma parcial, no total,
Y además, gracias a la movilización del Defensor del Pueblo y otro tipo de organizaciones que han pedido transparencia, porque desde el primer momento la Comisión Europea no quería decir nada de las negociaciones. Efectivamente, como tú decías, luego cuando estuviera el acuerdo, claro, hombre, qué menos, ¿no? Pero lo que ocurre es que han estado forzados, porque la opinión pública, y por cierto, la Comisión Europea realizó una encuesta a 150.000 personas y el 97% estaba en contra. Bueno, se trata de una consulta que se abrió y la mayoría sobre el tema de la protección de los inversores, pero otra vez la consulta real es el proceso democrático. Y de todas formas, la Comisión estaba a favor de publicar el mandato. Hay que recordar, al inicio de la renegociación, pues hay estados que se opusieron a que que hubiese esta transparencia. Al final se ha conseguido. Es una de las razones que hay este debate sobre la transparencia. Yo creo que hemos resuelto este tema. Permitidme, porque el tiempo, en fin, se va a agotar en 2 minutos, pero y son muchos los mensajes preguntas. Dejemos en el aire algunas de ellas. Pues mira, por ejemplo, Tomás se pregunta, ¿la legislación laboral europea o de cualquiera de los países tendrá que cambiar para poder competir con las empresas americanas? Gonzalo se pregunta qué es lo que pasa con la propiedad intelectual y con el acceso a los medicamentos. Sera dice, ¿qué beneficios podríamos sacar los empleados? Porque es verdad, no irá todo para las grandes empresas, pero las pequeñas nos podremos beneficiar de ello. Conga, ¿por qué la ciudadanía no tiene la misma información y posibilidad de participación en las negociaciones que los lobbies empresariales? Pedro, esto es ya una opinión, cada día nos confunden más, unos que sí beneficia, otros que no, solo pido que no nos dejen más pobres. Dice Sorore, pérdida de derechos, ¿es que acaso se cumplen los que hay, la jornada de 40 horas o los contratos indefinidos? Y, por ejemplo, Francisco, si el tratado es tan nocivo como cuentan, ¿por qué 50 países sí que quieren firmarlo? ¿Qué beneficios sacan al final los estados? Señor Barúa, déjeme que le aporte una reflexión, no se lo tome en lo personal porque no es el caso, pero cuando en un tiempo de radio como este, y la experiencia, créame, es larga, recibimos tantas preguntas, tantas dudas sobre un asunto, es porque no se ha explicado mucho. Sí, o porque no se ha explicado bien. Nosotros hay que recordar que la Unión Europea, la Comisión Europea en este caso que está negociando, no está sola. Lo que tiene que haber, y lo ha dicho la comisaria, tiene que haber un compromiso de todas las fuerzas políticas y de todos los gobiernos, por supuesto, de explicar estas cosas. Y agradecemos mucho el hecho que se pueda hablar en los medios de comunicación de esto, y no solamente en los medios sociales, en las redes sociales. Esto se tiene que hablar en prime time, en la televisión, tiene que haber un debate público para que podamos explicar la cosa. Mire, yo o nosotros nos comprometemos a, conforme vaya avanzando esta negociación y tengamos más detalles, pues volver a retomar este asunto. Les quiero dar las gracias a Eduardo Garzón, economista, miembro del Consejo Científico de ATAC en España, por habernos acompañado. Gracias. Gracias a vosotros. Que además hoy es día festivo en Madrid, tiene mucho más mérito. Y Dimitri Barúa, portavoz de la Comisión Europea en nuestro país. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, que han participado de manera muy activa a través de las redes sociales. En poco más de 2 minutos.